Amados hermanos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a Mejores Familias. Qué gusto saludarles, qué gusto estar nuevamente con ustedes en un estudio bíblico más, en un episodio más. Y qué bendición, de verdad que qué bendición poder aprender acerca de las doctrinas o de las creencias de un cristiano, no por religiosidad y no tampoco por información solamente, por conocimiento superficial, sino que a través de nosotros conocer la palabra de Dios y las doctrinas, los dogmas, las enseñanzas de los cristianos, podemos nosotros acercarnos de una manera más libre, más correcta y mejor para conocer a Dios. Ahora, yo quiero, antes de continuar, amados hermanos, yo quiero decirles que esta es una batalla, de verdad es una batalla por la verdad. Y todos estos estudios bíblicos los hacemos con el único propósito de que de verdad, hermanos, la iglesia, los creyentes y los que no conocen a Dios, pero aman a Dios, desean conocer a Dios, podamos encontrarnos en el camino de la verdad que nos lleva al Señor. Porque, hermanos míos, hoy en día vivimos en un mundo cada vez más ideologizado, cada vez más trastornado, más abrumado por ideologías, por pensamientos, por corrientes filosóficas, por apostasía, por un montón de cosas que alejan a la iglesia del propósito original, que es conocer a Dios y reflejar su gloria. Bienvenidos hermanos, muy buenas tardes. Nuevamente les pido que le den like al video, que lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban, que activen las notificaciones, hermanos, es para que podamos ser de bendición a otros. Bienvenidos a todos, hermanos, por ahí ya saben, vayan poniendo sus comentarios, vayan saludando para saber quiénes están conectados y podamos todos juntos poder aprender más acerca de quién es Dios. Y bueno, hemos estado hablando ya cuatro grandes dogmas, cuatro grandes principios en los que creen los cristianos, ¿sí? Y deben de creer los verdaderos cristianos. Y cuando decimos los verdaderos cristianos, nos referimos, por supuesto, a todos aquellos que han creído en Dios, que han creído en Jesús y que han rendido sus vidas al Señor para vivir una vida nueva en Cristo. Y estoy ciertísimo, amados hermanos, estoy convencido de que todos aquellos que se acercan a buscar a Dios genuinamente, con todo su corazón, con hambre de conocer a Dios, a través de la palabra de Dios, van a encontrar la verdad de Cristo. Así que hemos pasado por ya cuatro hablamos sobre la autoridad de las escrituras como fundamento de todo el esquema de la fe. Las escrituras son inspiradas por Dios, por lo tanto son palabra de Dios y son infalibles. ¿Sí? Creemos en eso. Número dos, hablamos acerca de Dios, las doctrinas de Dios o lo que llamamos teología propia. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo se ha revelado a la creación? Y todas sus cualidades. ¿Qué cosas de sus cualidades nosotros podemos en cierta medida imitar o reproducir y cuáles no, que corresponden a Dios? Hablamos de su eternidad, de su soberanía, de su inmutabilidad, de su omnipotencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Luego pasamos a una tercera enseñanza o gran dogma o gran doctrina que es acerca de Cristo, ¿sí? Lo que en teología llamamos cristología. Y hablamos sobre Cristo, su deidad,
su divinidad, su humanidad, ¿verdad? ¿Quién es Cristo y cómo está Cristo presente? Porque Él es Dios. Luego pasamos a un cuarto gran dogma en donde hablábamos acerca de la salvación, la obra de Cristo en la cruz del Calvario como el único medio de salvación. Y hoy vamos a entrar en una quinta enseñanza, un quinto dogma, una quinta doctrina. Ahora, hermanos míos, estamos hablando de doctrinas fundamentales, esenciales, primarias. Y vamos ahora a pasar a una quinta, vamos a hablar de la salvación particularmente. ¿Cómo funciona la salvación? Porque los cristianos hablamos mucho de la necesidad de ser salvos y muchas personas buenas podrían decir, ¿salvos de qué? Yo soy una buena persona, no necesito salvación, yo estoy cerca de Dios, me encomiendo a Dios, busco a Dios, hablo con Dios y muchos inclusive podrían decir, yo tengo una relación personal con Dios. Entonces, pero ¿a qué nos referimos y cómo funciona el sacrificio de Cristo en la salvación? Esto en teología, amados hermanos, se le conoce como soteriología. Así se le conoce. Entonces, vamos a enfocarnos en este quinto gran dogma o quinto doctrina. Vamos a hablar sobre gracia, sobre fe, sobre arrepentimiento como el medio, el canal por el cual la salvación ofrecida por Cristo en la cruz del Calvario se vuelve una realidad a nuestras vidas. Así que, amados, sin más que decir, Dios les bendiga a todos. Qué gusto saludarles a todos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Mejores Familias. Bienvenidos, pregunten, participen, compartan y vamos a empezar. Esta quinta enseñanza también está plasmada en la declaración de fe o en la confesión de fe de Mejores Familias. Y nuevamente les digo, amados, es importante, pastores sobre todo, es importante que tengamos una base doctrinal, un fundamento, una confesión de fe para nuestra iglesia, ¿verdad? Es importantísimo para todos los pastores que trabajan, ¿sí? Que hacemos equipo en Mejores Familias, pueden usar siempre la confesión de fe de Mejores Familias. Esto lo pueden hacer con toda libertad, porque para eso estamos, para servir al cuerpo de Cristo. Así que, amados, vamos a empezar. En teología esto se le conoce como soteriología, o lo que es bien las doctrinas de la salvación. Eso quiere decir soteriología. Es una rama de la teología que se encarga exclusivamente de estudiar todo lo que tiene que ver con la salvación. Ahora, amados, yo quiero también decirles esto. Si nosotros tomamos estos estudios bíblicos como conocimiento, temo decirles que estamos perdiendo el tiempo quizá. La idea de que nosotros tengamos estos estudios bíblicos es para conocer a Dios en persona, para que podamos relacionarnos con Dios correctamente y profundamente. Como les decía yo al principio, amados, hay una batalla. Esa es una batalla, es una lucha por la verdad. Amamos al ser humano, amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestros hermanos en toda la iglesia del mundo. Los cristianos creemos que la iglesia del Señor es una y que no tiene un sello, ¿verdad? Corporativo donde la fe o el evangelio pertenece solamente a una organización. Los cristianos creemos que todos aquellos que son salvos y que pueden confesar al Señor como Dios, como Padre, son iglesia. Y hay iglesia en todo el mundo. Nadie es dueño del evangelio. El evangelio vino a ser dado a todos los hombres
para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero, amados hermanos, el ser humano es falible, se equivoca. Y a lo largo de la historia, los cristianos, ¿verdad? Tenemos que empezar en casa. Los cristianos han sido absorbidos por las filosofías, las corrientes, los pensamientos que circulan en su momento en el mundo. Hoy en día la iglesia cristiana ha sido infiltrada de apostasía, de falsos maestros, de show, de mercadotecnia, de milagreros, inclusive de santeros y personas que están en contra, que buscan su beneficio propio. Y tenemos que ayudar al cuerpo de Cristo, tenemos que ayudar a la iglesia, ¿verdad? Con la verdad. Entonces, amados hermanos, esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá de solamente información, de solamente conocimiento. Tenemos que hacerlo vida en nuestros corazones, en nuestras congregaciones, y hacer un llamado a toda la iglesia en el mundo a que volvamos a las sendas antiguas. Así que es importante, hermanos. Yo les agradezco a todos los que se conectan, su compromiso, su esfuerzo, su disposición para estar aprendiendo. Y queremos eso, aprender y llevar la verdad a todos los que escuchen, a todos los que vean. Así que vamos a empezar con esta cuarta enseñanza. La voy a leer rápido. Creemos que la salvación es la absoluta obra de Dios. Chequen esa palabra, la absoluta obra de Dios, la salvación es de Dios. Entonces creemos que es una obra de Dios por la cual Dios aplica al creyente los beneficios de la redención lograda por Jesucristo, rescatándolo del pecado y otorgándole vida eterna. Esta salvación es dada por gracia solamente, por medio de la fe en Jesucristo solamente. No fe en nadie más, porque todo el mundo puede tener fe, pero nosotros tenemos fe con respecto a la salvación solamente en la obra de Cristo. Los cristianos afirmamos que la salvación, pongan mucha atención, no se obtiene por obras humanas. Tampoco, que esto lo agrego en paréntesis, no complementan. Las buenas obras no complementan. ¿Ok? Hermanos, entonces las buenas obras no complementan. Es solamente, afirmamos que la salvación no se obtiene por obras, no se obtiene por méritos, no se obtiene por esfuerzos propios, sino que es un don gratuito de Dios. ¿Qué quiere decir don? Un regalo de Dios, gratuito. A esto lo llamamos gracia. ¿Qué es la gracia? Es este favor de Dios sobre su creación. Un favor inmerecido, un favor espontáneo. La gracia de Dios. Esta salvación está ofrecida a toda la raza humana y otorgada solamente a todos los que creen en Él. ¿Ok? Es decir, no toda la humanidad se va a salvar. Tampoco se van a salvar solamente aquellos que Dios por azar o por decisión egoísta o por decisión unilateral dijo, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, desde la eternidad y ya eres salvo. No, sino que la salvación es ofrecida a toda la raza humana en toda la historia de la humanidad, pero otorgada solamente a los que creen en Cristo. Esta salvación se recibe mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como una respuesta al llamado de Dios, quien es el único y suficiente Salvador. La salvación incluye justificación, regeneración, adopción y establece, y yo creo que ahí me faltó, y perseverancia, y establece una nueva relación del creyente con Dios, asegurando su vida eterna. Ok, así es como está plasmado en nuestra confesión de fe. Sí, está un poquito larga,
pero preferimos que esté larga, pero abarcar lo más que se pueda en lo general a qué nos referimos con la obra salvífica de Cristo. Bien, amados hermanos, vamos a la palabra de Dios y vamos a desarrollar este tema, vamos a desglosarlo, vamos a intentar lo más resumido también, vamos a intentar desglosarlo, amados hermanos. Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. ¿Cuál es el fundamento bíblico, sí, de este asunto de la salvación? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que decir que la salvación es de Dios, hermanos. Los hombres no salvan, los ídolos no salvan, las buenas obras no salvan. Hay un versículo que dice en la Biblia, sus mejores obras, las mejores obras de ustedes son como trapos de inmundicia. Dios no está siendo despectivo con el ser humano y sus obras, pero lo que está diciendo Dios es, no te alcanza con las obras, no son suficientes. Y por más que hagas buenas obras para ser salvo, quiero hacer aquí un paréntesis, no se me confundan, no estoy diciendo que no tenemos que hacer obras buenas, pero el orden es diferente. Lo que estoy diciendo y de lo que estamos hablando es que para ser salvo no necesitas latigar tu espalda. Para ser salvo no necesitas matar y asesinar a los herejes, como ha pasado a lo largo de la historia. Para ser salvo no necesitas, ¿sí?, pagar un precio. Para ser salvo, ¿sí?, tenemos que acudir a Dios, porque Dios es el que salva. ¿Ok? Entonces, ese es el primer fundamento bíblico. La salvación es de Dios. ¿Quién salva? Dios es el que salva. ¿Quién redime? Dios es el que redime. ¿Cómo lo hace? Por medio de Cristo. ¿Sí? Vamos a verlo con la Biblia. San Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe de memoria? Pongan amén en los comentarios. ¿Quién se sabe de memoria San Juan 3:16? Bueno, yo creo que tendríamos que ponerlo como dogma, ¿no? San Juan 3:16 es obligado para todo creyente. Así que, amados hermanos, si ustedes no conocen y no se saben de memoria San Juan 3:16, bueno, lo vamos a convertir en dogma. Todo cristiano debe saberse de memoria San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, lo que aquí está diciendo el apóstol Juan es, Dios es el que nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, amó. Está hablando del tiempo pasado, desde la eternidad. Dios amó al mundo. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Dios nos ama. Dice el versículo, de tal manera, de ese tamaño, amó Dios al mundo. ¿De qué tamaño? Que ha dado a su Hijo. Pues Dios nos ama, ¿sí? ¿A qué grado nos ama? Nos otorga a su Hijo. ¿Cuál Hijo? Su unigénito. Lleno de gracia, lleno de toda verdad. Vemos su gloria, el Hijo de Dios, que a su vez es Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, Dios nos ama con amor eterno y por ese amor o el tamaño de ese amor es tan grande que nos otorga a su Hijo. ¿Para qué? Y aquí viene el asunto. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todo aquel que cree implica una respuesta del ser humano. El hombre responde. Dios ama infinitamente. Y hay algo bien interesante, Dios no mira el tamaño de tu pecado, no mira tu pasado, no mira, sino que Él mira tu condición actual y en esa condición
no importando el tamaño de qué tan hundido estás en esa condición, Dios te renueva. Dios rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias. Y el hombre tiene que responder a ese llamado. Romanos 5:8. Qué hermoso, hermanos, es cómo hablar sobre la salvación. Ahora, hay una realidad. Hablar de la salvación es para llevarnos muchísimo tiempo, pero estamos en un estudio bíblico corto, así que, hermanos, tengamos paciencia. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Romanos capítulo 8, perdón, 5, capítulo 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra su amor? Aquí es algo bien interesante, hermanos, porque lo que quiero decir es que Dios siempre actúa primero. Dios va para adelante, Dios pone sobre la mesa las cartas. Mas Dios muestra su amor. ¿Quién muestra su amor? Dios para con nosotros. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, su amor superó todo eso, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es muy importante, amados hermanos. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió por nosotros? Por amor. Por amor, porque Él fue dado por el Padre. Es una orden del Padre para salvar a la humanidad. Efesios 2:8, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios. Siempre, por eso decimos como fundamento bíblico que la salvación es de Dios, siempre. No depende de nadie más. La salvación es de Dios. Depende de Dios siempre y es operada por Dios y desde el principio comienza con Dios. La salvación es un don de Dios siempre. Siempre. ¿Vale? Entonces, hermanos, por gracia, eso se refiere el don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sale? Por gracia. ¿Qué quiere decir? Porque Dios quiere salvarnos. Y como Dios quiere salvarnos, ha puesto la manera de salvarnos. Por eso decimos por su gracia. Porque Él puso el camino, Él puso la manera para que fuéramos salvados. Entonces, como primer punto, amados hermanos, nosotros podemos decir, ¿sí?, que la salvación es de Dios. Siempre. Siempre. Comienza con Dios, termina con Dios. ¿Vale? Vamos a pasar al segundo punto. Vamos a pasar al segundo punto. Entonces, a ver, hermanos, vamos con la segunda, el segundo punto. Pues dijimos, la salvación es de Dios y ahora, pero también hay una respuesta del ser humano. Y es por eso que de repente muchas personas o muchas expresiones teológicas, muchas posturas teológicas se pareciera que se contradicen o debaten mucho, porque, amados hermanos, es un todo la palabra de Dios. Es un todo la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es un todo. Así que, amados hermanos, decimos, la salvación es completamente de Dios, pero hay una respuesta del ser humano.
Bueno, está fallando un poquito el internet, amados hermanos, les pido paciencia, pero eh, les decía yo, les decía yo, la salvación es de Dios. Ahora, ¿qué decimos acerca de eso, no? ¿Qué decimos? Que Dios es el que opera la salvación siempre, siempre es iniciativa de Dios, Dios actúa primero, Dios es el que nos amó primero. Antes que nosotros le amáramos a Él nos amó primero. Eso dice la palabra de Dios. Él nos amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él siempre pone la pauta. Él siempre pone las cartas. Él siempre pone los medios. Esto es importante. Ahora, pero hermanos míos, hay una respuesta a ese llamado. Dios llama a todos los hombres, dice la Biblia, a que se arrepientan. Dios llama a todos los hombres a que se conviertan de sus malos caminos. Dios llama a todos los hombres, esto es importante, Dios llama a todos, al más malo, al más feo, al más guapo, al más corrompido, al más bueno, al más joven, al más viejo. Dios llama a todos a la salvación, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que lo que Él quiere es que se arrepienta y viva. Pero, hermanos, hay una respuesta a la gracia, hay una respuesta al llamado. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que responder a eso. Nosotros tenemos que responder. Vamos a ver la palabra de Dios. Marcos 1:15, por ejemplo. Marcos 1:15. Déjenme, a ver, vamos a ver. Les voy a poner aquí la pantalla para que se vea un poquito más. Así. Marcos 1:15. ¿Qué dice Marcos 1:15? Dice así. Fíjense. Diciendo, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de salvación, ok. Pero ¿cuál es ese mensaje cuál es la buena noticia? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esos dos verbos, arrepiéntanse y crean, no le corresponden a Dios. Esos dos verbos le corresponden al ser humano. Son dos verbos imperativos, arrepiéntete y cree. ¿Quién hace eso? ¿A quién le toca hacer eso? ¿Para quién es la orden? ¿Para quién es el llamado? Para el ser humano. Entonces, ¿cómo funciona la salvación, hermanos? Dios, por medio de Cristo, Dios nos amó tanto, infinitamente. Envió a su Hijo Cristo a la tierra a que se encarnara en forma humana, tomara forma de siervo, habitara entre nosotros, sintiera hambre, enojo, tristeza, calor, sed, y viniera a cumplir la ley, a no pecar, para después ofrecerse él mismo como el pago por nuestros pecados. Y a través de ese sacrificio, Dios ofrecer a todo el mundo, a todos los hombres, la salvación, el camino al Padre. Pero les dijo Jesús, arrepiéntanse y crean. Son dos verbos, son dos llamados a la acción. Vamos a ver Hechos 2:38 también. Hechos 2:38. Hechos 2 es el apóstol Pedro, si no me equivoco, el apóstol Pedro hablando en su primer discurso, su primer gran sermón, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, es decir, por los méritos de Cristo, para el perdón de los pecados, y recibirán
el don del Espíritu Santo. Otra vez el apóstol Pedro hace un llamado, ¿verdad? Con las mismas palabras de Cristo, arrepiéntanse. Pues Dios ya otorgó la salvación, ahora arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, hay una respuesta humana. ¿Qué podemos decir en nuestra enseñanza, amados hermanos? ¿Qué podemos decir en nuestra enseñanza? Bueno, lo que podemos decir es que por un lado, la salvación es de Dios, le corresponde a Dios, Dios es el que salva. Usted no se puede salvar a sí mismo. Y la otra es, tiene usted que responder. No endurezcáis vuestros corazones, como hizo mi pueblo en las aguas de Meriba. ¿Se acuerdan? No endurezcan sus corazones, les dijo el Señor. Y luego dijo Cristo, venid a mí, vengan, ustedes vengan a mí. El que crea en mí, como dice la Escritura, correrán de su interior ríos de agua viva. ¿Verdad? A veces tomamos la palabra de Dios literal, nos olvidamos del contexto gramatical, nos olvidamos del contexto histórico, nos olvidamos de todo, ¿verdad? Y cuando dice Jesús, vengan y beban de mí, no está diciendo literalmente que nos bebamos a Cristo, sino que está llamándonos a creer en Él, a tomar de Él. ¿Tomar qué? Su sacrificio, su salvación. Entonces, hay una respuesta, hermanos. Dios nos llama a responder a la salvación. Dios nos llama a responder a ese llamado. ¿Sí? Por último, Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amados hermanos, y este es el apóstol Pablo, ya no es Pedro, este es el apóstol Pablo. Nuevamente, el apóstol Pablo está predicando el evangelio, está hablando del evangelio, que no es otra cosa que llamar a los hombres a la salvación. Todo se trata de eso. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, cuando nosotros invitamos a alguien a conocer a Dios, es por el evangelio, por las buenas noticias, para que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios y sean salvos. La soberana gracia de Dios nunca anula la respuesta del pecador a ese llamado. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. De repente, amados hermanos, hay una discusión ahí, ¿verdad? Ideológica, que si el hombre responde, entonces le quitamos a Dios el poder soberano. Y no, hermanos, no. Pero a través de toda la escritura nosotros podemos ver que Dios le ha otorgado al hombre la bendición, la responsabilidad de responder. Vengan a mí, arrepiéntanse, vuélvase cada uno de su mal camino, obedezcan, cambien sus pensamientos. Dijo el apóstol Pablo que cambien, renueven su manera de pensar, cambien su manera de pensar para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Siempre Dios nos está llamando, venid a mí. Entonces, Dios siempre nos está llamando a responder. Entonces, hermanos, Dios ya hizo todo. Nunca, en ningún momento,
En ningún momento la respuesta del ser humano elimina, quita o minimiza el poder soberano de la gracia de Dios. No, no, hermanos, la salvación le corresponde a Dios, 100% es de Dios. Dios es el que salva. El hombre no tiene la capacidad de salvarse, pero sí tiene la responsabilidad de responder a ese llamado, a esa gracia. Entonces, lo que yo puse ahí es la soberana gracia de Dios, no de Dios nunca, nunca anula la respuesta del pecador a ese llamado. ¿Sí? Entonces, el que el hombre también tenga esta libertad y esta responsabilidad de responder, no anula ni minimiza la gracia de Dios. Y eso es muy importante de decirlo, amados hermanos. De verdad, eso es muy importante porque creo yo que esto es de las cosas más controversiales, pero también de las cosas que pueden dividir más a un cristiano, dividir a los cristianos, salvar a los cristianos o condenar a los cristianos. Lo que nosotros creemos acerca de cómo Dios salva va a determinar mucho nuestra eternidad. Porque qué tal que a mí me enseñaron en la iglesia que las obras también contribuyen a la salvación, ¿verdad? Que los sacramentos contribuyen a la salvación. Entonces, hermanos, es delicado este asunto, es muy importante. Lo que nosotros creemos con respecto a la salvación es determinante para nuestro futuro eterno. Por eso es importante que no tengamos dudas sobre cómo funciona la salvación de Cristo. Tenemos que entender entonces que la salvación en primer lugar es una obra de Dios. Le pertenece a Dios. Dios la opera, Dios la hace, Dios lleva a cabo la salvación. Y en segundo lugar, el hombre tiene que responder a esa salvación. Es responsable de responder. Bien, vamos a seguir. Vamos a un tercer punto. La fe. ¿Dónde entra la fe? Bueno, los cristianos decimos que la fe es fundamental porque es el canal conductor. Entonces, tenemos por un lado, me pongo acá más grande. Por un lado tenemos por un lado la gracia de Dios, el amor infinito de Dios dado a los hombres, y por el otro lado tenemos una respuesta del ser humano, pero hay un abismo entre esos dos. ¿Y cuál es el canal que nos lleva por esa respuesta a Dios? La fe. La fe. ¿Sale? Vamos a verlo. Vamos a verlo con la Biblia. ¿Por qué es importante la fe? El canal conductor, la fe. ¿Qué es la fe? Después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Sí? La fe es la certeza de que lo que Dios ha prometido lo ha cumplido ya por la fe. Esa es fe. La certeza de que aún las cosas que no podemos ver, pero que Dios prometió, son verdad, son sí y amén. Esa es fe. Y esa fe es el conductor. Vamos a verlo con la Biblia. Romanos 3:28. Si usted no tiene fe, necesita fe. Necesita despertar la fe. Porque sin fe no es posible. Romanos 3:28 dice de la siguiente manera: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo es justificado el hombre? Por fe, nada más
pastor, pero es tan malo, fui tan malo, ¿a poco nada más por la fe? Por la fe, bueno, eso dice la Biblia. Después habrá que profundizar en lo que es la fe. Pero por lo pronto nosotros podemos decir que la fe es el canal conductor entre la gracia soberana de Dios, la gracia que salva y la respuesta del ser humano. Que por cierto, dicho de paso, es el Espíritu Santo quien trabaja en nuestro interior, ¿sí? Para activar la fe. Entonces, qué bueno es Dios que Él mismo nos empuja y nos ayuda a responder al llamado. Hechos 16:31. Entonces, en Romanos 3:28, ¿cómo dice? Somos justificados por la fe. El pasaje de Hechos 16, un pasaje hermosísimo de salvación, ¿verdad? El carcelero de Filipos. Hechos 16:31 dice de la siguiente manera, ellos dijeron, bueno, es que después que cuando el soldado se quería matar, se postra y se quiere matar, y Pablo y Silas les dicen, hey, tranquilo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Cornelio, al ver todo el problemón y todo el milagro que se había suscitado ahí, le dice a Pablo y a Silas, dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo y Silas? Hechos 16:31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente cree. Eso es fe. Creer en el unigénito Hijo de Dios, en el nombre y poderoso del unigénito de Dios. ¿Qué dice Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo, no en cualquier cosa. No le dice, cree en el milagro que acabas de ver. No, no le dice, cree en Pablo. No le dice, cree en Pedro, ¿verdad? No le dice, oye, cree en los apóstoles. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solo tú, sino toda tu casa. Qué bendición, amados hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Hechos 16:31, la historia del carcelero de Filipos. Vamos a ver otro, ¿sí? Otro versículo. ¿Qué les parece? Si vemos a Hechos 11:16. Aquí el internet falla. Aquí donde estoy, como que el internet está más lento por la ubicación en cómo estoy. Es como si estuviera en el último rincón de mi oficina. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados del Espíritu Santo. Se me hace que estoy leyendo una cita que no es. No sé por qué siento que estoy leyendo una cita que no es. Dejen sacar mis notas. Aquí no sé.
Está mal la cita, ¿sí? La cita correcta es Hebreos 11:6, no Hechos. Es Hebreos 11:6. Ah, bueno, sí, pues que sí es Hebreos. No, es que yo ahí lo puse Hechos. Es Hebreos 11, pero no es 16. Es 11:6. Hebreos 11:6. Perdón, hermanos, perdón. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible. Es necesario que el que se acerca a Dios crea en él. Pero además de que cree en él, crea que es galardonador, o sea, que recompensa a los que le buscan. ¿Con qué los recompensa? Con la vida eterna. Entonces, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es importantísima la fe. La fe es el canal. La fe es el canal que nos conecta con la gracia de Dios. Pues hay una respuesta, pero esa respuesta, ¿cómo se va a producir? Por la fe. Por eso, hermanos míos, muchas veces no es necesario estar tratando de convertir a las personas. Hey, conviértete, porque te vas a ir al infierno, estás en pecado y porque ahí donde estás. No, hermanos, cuando una persona se encuentra con la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios hace su trabajo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, más cortante, que penetra el alma. Entonces, la palabra de Dios es poderosa y cuando una persona, si con honestidad se acerca a la palabra de Dios, cuando una persona es honesta en esta búsqueda de Dios y se acerca a la palabra de Dios, hermanos míos, la palabra de Dios va a quebrantar el corazón. Eso es una realidad. Eso va a suceder. ¿Sí? La fe no compra la salvación. ¿Sí? Tampoco la fe produce la salvación, pero la fe hace que recibamos la salvación. La fe trabaja en nuestros corazones. Como dice el versículo, la fe nace por el oír la palabra de Dios. La fe nace, sí, por el oír de la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si nadie les predica, no? Romanos 10:17. Bueno, si quieren vamos a leerlo. Alguien que esté por ahí en los comentarios, si puede poner en los comentarios Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Entonces, la fe funciona en el ser humano como esta gasolina, como este vehículo, ¿verdad? Que nos acerca a la gracia de Dios. Entonces, Dios nos da su gracia, nos ofrece la salvación, el ser humano responde, pero ¿cómo responde? ¿Qué lo activa a responder? La fe. Entonces, para que una persona tenga fe necesita combustible, necesita acercarse al conocimiento de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nace la fe en una persona? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios tocará ese corazón. Cuando la persona empieza a empaparse de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hará en esa persona el trabajo. Y la palabra no volverá vacía. Ahora aquí es donde viene lo importante. Hay muchas personas que no van a responder y se van a perder. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo voy a renunciar a todo mi pasado? No, ¿qué van a decir mis familiares? Que estoy traicionándolos. No, porque dijo una persona, ya estoy muy hundido, ya mi pecado es muy malo, ya no tengo remedio, mejor me hundo más. Hay personas que no van a responder. No endurezcáis vuestros corazones. Pero Dios lo que desea es que nosotros respondamos.
¿Cómo? Por medio de la fe. Ahora, ¿cómo hacemos crecer la fe? Por eso, hermanos, yo en Mejores Familias, amados hermanos, siempre les digo, si no leen su Biblia, amados hermanos, si no leemos la palabra de Dios, si no escudriñamos la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer en nosotros la fe? ¿Cómo vamos a conocer más al Señor? Y luego viene otra cosa importante. Pasemos al siguiente punto. Esto es esencial para la salvación. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Lucas 13:3. La palabra que usa el Nuevo Testamento para arrepentimiento es metanoia, ¿verdad? Y nosotros hemos visto esa definición. Lucas 13:3 dice, os digo, no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Es Jesús hablando. Es Jesús, hermanos. Por eso a veces recuerdo que, por ejemplo, bueno, recuerdo en un sentido de estudiar que en la Edad Media, en la edad oscura, en el oscurantismo, la palabra de Dios estaba prohibida, ¿verdad? ¿Por qué estaba prohibida la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios quita la venda de los ojos, porque la palabra de Dios da luz, alumbra el camino de las personas, porque la palabra de Dios exhibe el pecado, exhibe la corrupción. Por eso es que en la antigüedad, en la Edad Media, la palabra de Dios estaba prohibida. ¿Ustedes por qué creen que la palabra de Dios a lo largo de la historia ha querido ser destruida, quemada, desaparecida? Se han hecho guerras para destruir la palabra de Dios. ¿Por qué? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Cuál es la verdad? Tus palabras son verdad y son vida. Así que, amados hermanos, usted quiere desarrollar, crecer en la fe. ¿Qué necesita hacer? Estudiar, profundizar en la palabra de Dios. ¿Sí? Arrepentimiento, amados hermanos. Arrepentimiento. Es súper importante que nosotros entendamos esto. Si nosotros no nos arrepentimos, no hay. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Eso lo hemos visto. Les decía yo que la palabra es metanoia, ¿verdad? La palabra es metanoia. ¿Y qué quiere decir metanoia? Bueno, cambio de dirección, ¿no? Eso quiere decir metanoia. ¿Qué otra cosa quiere decir cambio de rumbo? Apartamiento, ¿no? Eso también quiere decir apartamiento, ¿sí? Es decir, apartarnos del pecado. Eso quiere decir, ¿sí? Arrepentimiento, metanoia, cambio de dirección. Esa es la palabra que se usa, ¿sí? Amados hermanos, y el arrepentimiento no es remordimiento. Se me viene ahorita a la cabeza, se me viene el caso de Judas. Muchos dicen, no, pero si Judas sí se arrepintió, porque hasta se le dio remordimiento, ¿verdad? Hasta se fue y se colgó y aventó ¿cómo se llama? Aventó las monedas en el templo. No, porque se arrepintió. No, no se arrepintió. Tuvo remordimiento. Arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Una vez nos explicaban que el arrepentimiento es este profundo pesar, profunda vergüenza. Es un peso profundo de vergüenza, de pesar por haber pecado. ¿Y cómo me pesa, me avergüenza, cómo me hace sentir mal? Y luego cambiar de dirección. Eso quiere decir arrepentimiento, cambio de dirección. Amados, no es cualquier cosa. El arrepentimiento es fundamental en la vida de los creyentes. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados.
Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de mentalidad, no hay cambio de dirección, hermanos. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Sí? Metanoia es la palabra que usa el Nuevo Testamento. Cambio de dirección, cambio de mente, abandono del pecado. Es cierto, hermanos, que estamos en esta vida y es cierto que nuestra carne pelea todo el tiempo, todos los días, estamos peleando con nuestra carne. Pero ¿saben por qué estamos peleando con la carne? Porque queremos hacer lo correcto, porque amamos a Dios, porque nuestras mentes han sido transformadas. Cuando una persona ya no siente pesar, cuando una persona ya no siente culpa, ya no le avergüenza fallarle a Dios, algo anda mal. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que constantemente estamos en esa batalla. Es importantísimo para la salvación, amados hermanos, es importantísimo para la salvación el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermanos, sí, vamos a verlo de este modo. Vamos a verlo de este modo. Déjenme ver mis notas. ¿Sí? Lucas 13:3 que leímos. Si no se arrepienten, todos perecerán. Dios llama a que se arrepientan, porque si ustedes no se arrepienten, todos perecerán. Hechos 20:21. Vamos a ver lo que dice Hechos 20:21. Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos 20:21. Dice de la siguiente manera: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo? Es cuando Pablo se despide de todos los hermanos en Mileto, cuando les dice, sirvan al Señor con humildad, amen al Señor, testifiquen del Señor. Ajá. Y les dice esto, ¿no? No se les olvide el arrepentimiento, testificando a los gentiles, a los judíos, a todos, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe. Lo que Pablo les está diciendo, hermanos, no se les olvide predicar el evangelio. No se les olvide predicar el evangelio. ¿Ah? No se les olvide. ¿Y qué es el evangelio? Arrepentimiento, ¿verdad? No se les olvide el arrepentimiento. Es importante el arrepentimiento. Entonces, vamos a ver otro pasaje de la Biblia, Segunda de Corintios 7:10, Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A ver, voy a leerlo con más contexto, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. O sea, aunque los llamé la atención, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté porque los regañó muy feo. Pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido regañados, sino porque fuisteis contristados. Ajá, para arrepentimiento. Lo que Pablo les está diciendo es, me dolió haberlos regañado tan feo, pero ahora me gozo, no porque los haya regañado y hayan sentido feo, sino porque ese regaño los movió a ustedes al arrepentimiento. Es fuerte, ¿no? Entonces, otra vez, hermanos, el llamado, ¿sí? La gracia de Dios nunca va a eliminar la respuesta del individuo a ese llamado. Y tampoco la respuesta de una persona a la gracia de Dios va a minimizar la gracia soberana de Dios. Esto es muy importante, amados hermanos. ¿Ok? Esto es muy importante. Bien, vamos a pasar al siguiente punto y vamos a ir terminando.
confesión. Entonces, yo me arrepiento, ¿sí? Siento un profundo pesar y hago un cambio de dirección. ¿Cómo complemento esto? Hay una respuesta contundente. ¿Cómo es esa respuesta? Cuando estamos diciendo el ser humano tiene que responder al llamado a la salvación, es responsabilidad del ser humano responder a esa gracia. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es la manera de responder? Porque el pastor dice, no, es que tenemos que responder y la Biblia también nos llama a responder a esa gracia, pero ¿cómo respondemos? ¿Cuál es la forma de responder para ir a la salvación? Arrepentimiento, confesión de pecados, rendición total a Dios. Romanos 19. Vamos a ver, Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees fe en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, solamente así serás salvo. Es decir, hay un arrepentimiento, hay una conciencia de que estoy mal, hay un profundo pesar, pero esa fe me llevó a eso, ahora lo hago evidente. Confesión. ¿A quién? A Dios. A Dios. ¿Vale? Cuando la Biblia dice confeseos vuestras faltas unos a otros, no está hablando de salvación, está hablando de consejería. Mucho cuidado con la mala interpretación. Entonces, aquí dice, confesamos, creemos y luego eso nos lleva a la salvación. ¿Sí? ¿Qué confesamos? Que creemos en el Señor. Primera de Juan, yo creo, yo confieso, yo declaro, bueno, como ustedes quieran confesar, la verdad es que no hay una fórmula para hablar con Dios, más que sea con todo el corazón, ¿no? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, la confesión y el arrepentimiento no solamente es, bueno, ya me arrepiento, sentí muy bonito en la enseñanza, ya vámonos a seguir igual. No, todos los días nosotros estamos peleando con nuestra carne, todos los días nosotros estamos batallando con nuestro yo y estamos luchando y estamos avanzando. Bueno, eso es negarnos a nosotros mismos. Y esta rendición a Dios no es intelectual, esta rendición a Dios no es solamente información, es una rendición profunda, es una rendición vivencial, es una rendición real, donde yo me rindo a Dios, me humillo ante Dios, reconozco a Dios y entonces puedo venir a Él y responder a la salvación. Entonces, hermanos, vamos a recapitular. ¿Sí? Vamos a recapitular. La salvación es de Dios, pero también debe de haber una respuesta del ser humano. ¿Cuál es esa respuesta? Bueno, en primer lugar, esa respuesta va a ser producida por la fe. ¿Cómo vamos? ¿Quién nos va a empujar? Porque no hay justo ni a un uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Ni uno solo, dice la Biblia. Todos se descarriaron. Todos pecaron. Todos están condenados a la muerte eterna. Oye, entonces, ¿cómo respondo? Dios ya me dio la gracia, ya ofreció la salvación. Yo tengo que responder. ¿Cómo respondo si nadie puede ir a Dios? La fe es el motor que mueve ese carro. ¿Sí? La fe. Ahora, esa fe, ¿quién la produce? La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y ahora, cuando decimos cómo responder, ¿qué es responder? Bueno,
Arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Sentir un profundo pesar, una profunda vergüenza, un profundo dolor por haberle fallado a Dios. Y luego, ¿sí? Y luego, entonces, confesamos al Señor, ¿sí? Arrepentimiento, cambiamos de dirección. Yo confieso al Señor, siento un pesar y cambio de dirección. ¿Ok? Ahora bien, esa confesión nos lleva a rendirnos a Dios. Tenemos que confesar con nuestros labios, que si confesares con tu boca, que nuestro arrepentimiento, nuestra rendición, ¿sí? Entonces seremos salvos. Y hay un último punto del que habla la Biblia. Hay un último punto del que habla la Biblia y es, déjenme aquí. Justificación. Este concepto es importantísimo para temas de la salvación. La justificación. Justificación. Este es súper importante, pero vamos a verlo desde la Biblia. Y hoy te quiero definirlos, a qué se refiere la palabra de Dios con justificación. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos justifica? Cristo. Cristo nos justifica. ¿Cómo nos justifica? Solamente por la fe. Solamente por la fe nos justifica. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante que la redención que es en Cristo Jesús. Fíjense, este está buenísimo, ¿sí? Este está buenísimo, ¿sí? Romanos 3:24 al 26. Siendo justificados gratuitamente, no tenemos que hacer nada, gratuitamente por su gracia, es decir, porque Él quiso, porque Él nos amó, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Mediante la redención. ¿Y cómo es esa redención? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿En qué tenemos que tener fe? En la persona de Cristo, ¿sí? Nuestra fe es en la persona de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tener fe en Cristo, en la obra de Cristo. Aquí dice en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, ¿sí? A fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la justificación? Voy a pasar a explicar qué es la justificación. ¿Qué es la justificación, amados hermanos? ¿A qué nos referimos con la justificación? Vamos a ver. Quiero decirles que la justificación, ¿sí? La palabra justificación o justificados viene del griego dikaiosis, del griego dikaiosis, ¿sí? Que tiene que ver con un término exclusivamente jurídico y legal. ¿Y qué quiere decir? Bueno, no es otra cosa que declarar a alguien justo o declarar a alguien inocente. Esto es asombroso. La justificación no es, fíjense, no es un proceso. La justificación es un veredicto final. Esto es muy importante de decir. La justificación no es un proceso. En el momento que nosotros venimos al Señor y creemos en Él, en ese momento somos justificados. ¿Qué es la justicia de Dios?
es un veredicto final, es un término legal que quiere decir, eres inocente, eres apto. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Gálatas 2:16 nos dice que esa justificación, también como lo leímos ahorita en Romanos, es gratuita. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Qué fácil, hermanos, ¿no? Qué fácil nos la pone Dios. Para ir cerrando, amados hermanos, para ir cerrando, solo quisiera decirles que quisiera tomar el ejemplo de Judas, que caminó con el Señor, que tenía un ministerio, que tuvo remordimiento, pero no tuvo un arrepentimiento. No hubo una confesión de pecados ante el Señor y por lo tanto se perdió. Judas conocía la ley, conocía al Señor, conocía las parábolas, conocía las enseñanzas, pero no respondió. Pero tenemos un malhechor a un lado de Cristo en la cruz del Calvario, que no tomó estudios bíblicos, que no pertenecía a ninguna iglesia, que no se había bautizado, que no había tomado sacramentos, que no asistía los domingos a la iglesia, que no conocía la Biblia. Tenemos un malhechor que solamente le dijo, ten misericordia de mí y acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, todas estas enseñanzas no son solamente para tener información, sino para que tomemos una decisión. Hay personas que no responden. Qué mal. Pero toda persona que se acerca a la palabra de Dios con honestidad, en busca de Dios, tendrá que tomar una decisión por el reino de Dios. Porque si no toma esa decisión, estará rechazando a Cristo y estará condenando su vida a una muerte eterna. Que el Señor les bendiga muchísimo, amados hermanos. Vamos a continuar la siguiente semana con una segunda parte acerca de la salvación y cómo funciona la salvación. Que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en la siguiente.